Buenos días, hermanitas. Qué gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes una palabra. Deseo que se encuentren bien y pues vamos a empezar. En esta mañana yo les voy a hablar sobre la libertad. Y pues sabemos que en estos momentos de pandemia, pues nuestra libertad es la que ha sido reducida, ¿verdad? Porque ya no podemos salir con tanta libertad como estábamos acostumbradas antes. A mí me encanta salir, correr y ir para un lado y para otro, pero pues ahora nos tuvimos que estar quietecitas, pero ya va pasando, gracias a Dios. Y pues vamos a ver lo que busqué en el diccionario del significado de la palabra libertad. Y dice aquí que la libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Entonces dice aquí que es una forma de actuar responsable y dentro de una sociedad. Nuestra actitud pues debe de ser responsable. También dice aquí que la libertad es un derecho humano básico. También el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad del otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina. Entonces, aquí pues ya vemos lo que significa la libertad. Y también en la palabra de Dios nos habla mucho sobre la libertad. Y vamos a ver que muchas veces la libertad pues no es disfrutada por las personas por muchas situaciones. Vamos a ver aquí como primer número en Éxodo 1 del verso 6 al 11. ¿Qué nos dice la escritura? Éxodo 1 del 6 al 11 dice: Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel es oprimido, y por causa de que él se iba fructificando, se iba multiplicando, se iba fortaleciendo, y eso no le gustó al Faraón. Ellos siempre querían que estuvieran oprimidos. Entonces vemos cómo es una forma de quitar la libertad. Dice aquí que les pusieron sobre ellos comisarios y tributos que los molestasen con cargas pesadas, ¿verdad? Y les hicieron edificar pues sus ciudades. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Después dice que Dios promete liberar a su pueblo. Esto lo vamos a ver en Hechos 6, versos 6 y 7. Dice: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y miren qué hermoso que Dios, tan grande y maravilloso, que Él no dejó que el pueblo de Israel fuera oprimido. Él prometió sacarlos, y porque Él quería que no fueran oprimidos, que ama a Dios a Israel.
y cómo Dios le prometió que lo iba a liberar. Y vamos a ver en Éxodo 22 cómo se cumple la liberación de este pueblo. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí ya fue el momento cuando Dios les iba a dar los mandamientos que ellos debían de seguir. Pero aquí vemos el cumplimiento de la promesa. Es lo primero que les dice, que Él es Dios y que Él los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios no quería que su pueblo estuviera en esclavitud. También vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo Dios no quiere que estemos en esclavitud. Es Gálatas 5:13. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces nosotros hemos sido llamados con un llamamiento de parte de Dios. Él nos ha llamado a nuestras vidas, hemos creído en Jesucristo como el único Hijo de Dios que vino al mundo a salvarnos, que derramó su preciosa sangre y Él nos ha salvado, lo hemos recibido en nuestro corazón y Él nos ha libertado, ¿verdad? Pero dice que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Dios quiere que seamos libres, pero que no estemos presas del pecado. Y vamos a ver cuáles son las obras de la carne. Aquí en Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos todas las obras de la carne, ¿verdad? Son los pecados que Dios aborrece y que Él nos llama que nosotros no practiquemos las obras de la carne. Y dice, fíjense qué delicado es este asunto, aquí en el verso 21 al final, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros andemos en libertad. Y vamos a ver unos ejemplos de lo que trae el pecado, trae la esclavitud. Vamos a ver, en Éxodo 21:2. Aquí vamos a ver que Dios prohibió la esclavitud entre los hebreos. Dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Entonces aquí Dios había sacado a su pueblo, pero también había personas que se vendían como esclavos a los mismos de su pueblo. Entonces Dios les daba la indicación de que solamente tenían que servir 6 años y después tendrían que salir libres. No más tiempo debía de ser esa esclavitud. También en Deuteronomio 15, del 12 al 15. Dice: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º le despedirás libre, y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido.
y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. O sea, aquí vemos cómo Dios manda, ¿verdad? Que si uno de sus hermanos, de los del pueblo de Israel, se vendiera a ellos y les hubiera servido 6 años, dice que el séptimo sería libre, pero le iba a abastecer de sus bienes, ¿verdad? Para que era como una compensación por el trabajo que le había prestado. Ahora vamos a ver también aquí otra parte en Jeremías 34, del 8 al 17. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como sus siervos, obedecieron y los dejaron ir, pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová, Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, y le servirá 6 años, y lo enviará libre, pero vuestros padres no me oyeren ni inclinaron su oído. Y vosotros os habías hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Habías hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Entonces aquí vemos cómo Dios le da la instrucción al pueblo de Israel que debían dejar libre a su siervo, a su sierva después de 7 años de servicio. El séptimo debían salir libres y ellos lo obedecieron, pero después se arrepintieron y quisieron otra vez, los tomaron como siervos y siervas. Y Dios se enoja tanto. Y aquí dice que Dios le dice que iba a enviar la espada, la pestilencia y el hambre. O sea, esas dos cosas son muy, muy fuertes. Tal vez para el ser humano no le parece que sea algo grave, pero delante de Dios sí es grave. Él ama el que su pueblo tenga libertad. Y ahora vamos a ver, dice, también los profetas hablaron contra la esclavitud. Vamos a ver lo que dice aquí en Segunda de Reyes 4. Del 1 al 7. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos.
y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos vivid con lo que quede. Entonces aquí vemos también un ejemplo, ¿verdad? En donde la viuda ya había quedado con la deuda que se había adquirido su esposo, pero él ya no podía pagarla y ella va con el profeta y el profeta le hace el milagro de la multiplicación del aceite y le dice que vendiera el aceite y que pagara a sus acreedores. Entonces aquí vino una esclavitud a través de la deuda. Entonces muchas veces nosotros adquirimos cosas, pero es necesario que podamos pagar, que tengamos esa voluntad y esa integridad para pagar lo que debemos. Y cuando nosotros pedimos la ayuda a Dios, Él siempre nos va a responder, así como le respondió a la viuda. Aquí se manifestó Dios a través del profeta, pero ahora nosotros podemos clamar al Señor y Él siempre nos va a ayudar, porque Él es el Dios de toda suficiencia, y si clamamos, Él nos oye. Vamos a ver también en Nehemías 5, del 4 al 8. Dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Entonces aquí vemos cómo Dios a través del profeta, a través de Nehemías, le habla al pueblo de Israel y le corrige, porque ellos no tenían que estar prestando el dinero con intereses. Dios no quería que ellos cobraran intereses de sus hermanos. Y vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 23, 19 y 20. Aquí está lo que dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no le exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Entonces aquí vemos que Dios les prohibió al pueblo de Israel que ellos exigieran interés. Si alguno de sus hermanos tenía necesidad de dinero, ellos se lo iban a prestar, pero no le iban a cobrar intereses. Esto está en las leyes humanitarias. Ahora vamos a ver. Cuando una persona ya está en una situación de cautividad, de opresión, ¿cómo podemos tener libertad? Ya vimos que hay diferentes formas, como es las deudas, la presión aquí que hubo con el pueblo de Israel, también el pecado,
que no debemos de andar debemos de mantener nuestra libertad y no estar no tomar nuestra libertad como ocasión para andar en la carne. Entonces vamos a ver cómo viene nuestra libertad. Lo vamos a ver en Juan 8, 31 y 32. El Evangelio de Juan. Y vamos a ver qué es lo que dijo Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, miren qué importante es aquí. Primero dice, si permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, el primer punto que debemos de hacer es permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos permanecer? Pues cada día alimentándonos, ¿verdad? Ahora hay hasta calendarios de oración, calendarios de lectura bíblica. Nosotros podemos leer cada día un versículo del Antiguo Testamento, de los Proverbios y del Nuevo Testamento, o del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ustedes se pueden organizar como les guste, como se sientan más a gusto, como puedan administrar también su tiempo. Pero es muy importante que estemos leyéndonos, alimentando de la palabra del Señor, porque es la que nos va a hacer permanecer en Él. Y también dice aquí en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando nosotros leemos, podemos conocer a Dios, podemos conocer su corazón, como ahorita vimos, que el corazón de Dios no es que nosotros paguemos intereses, pero a veces ahora la mercadotecnia es tan fuerte que nosotros nos dejamos llevar. Entonces es muy importante que recapacitemos, que pongamos atención en cómo compramos. Si nosotros seguimos comprando de interés, pues nos va a afectar nuestra economía. Entonces, pues vamos a ver. Y también, pues nosotros a la hora de que estamos conociendo la palabra de Dios, pues vamos a conocer más los principios de Dios, lo que Él le gusta, los mandamientos. Y si nosotros obedecemos, Dios promete bendecirnos. Vamos a ver también Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces aquí, ¿verdad? Vemos que dice, aunque antes éramos esclavos del pecado, antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, éramos esclavos, aunque a lo mejor nosotros no lo sabíamos, no pensábamos que éramos esclavos, pero aquí dice que sí éramos esclavos del pecado. Pero ya cuando nosotros conocimos la doctrina de Cristo, las enseñanzas que Él vino a dejar, entonces nosotros dice que ya fuimos libertados del pecado, pero ahora venimos a ser siervos de la justicia, de hacer lo justo, lo correcto, lo que a Dios le agrada. Ahora vamos a ver ¿quién es el que nos libera? ¿Cómo podemos liberarnos del pecado? Pues por medio del Espíritu Santo nos libera. Vamos a ver en Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, fíjense que muchas veces el pecado también trae temor. Yo me acuerdo que a mí me daba miedo antes los temblores. El otro día que predicó Bechi, me estaba acordando que a mí me daba pánico.
no podía yo estar tranquila. Yo tantito veía, la primera vez que se movió la tierra tenía yo como 16 años, entonces yo me espanté tanto. Y ya cuando yo recibí a Cristo, me acuerdo que estaba con mi esposo en el trabajo y que tembló. Y entonces estábamos sentados comiendo y entonces cuando empezó a temblar yo corrí y me iba a salir. Y después le dije, no, ¿verdad? Pero ya para qué me salgo. Porque ahí donde trabajamos pues es un lugar de una planta y pues sales rápido y está jardín y no hay problema. Entonces hasta me dio risa. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado trae temor. Entonces cuando Dios nos liberta del pecado, pues lo que nos quita es el temor. Entonces el Espíritu Santo es el que nos libera. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos bautizamos, viene el Espíritu Santo, nos llena nuestra vida y nos quita todos los temores. También vamos a ver aquí en 2 de Corintios 3:17, qué es lo que nos dice. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Fíjense qué bonito. Porque el Señor es el Espíritu. Acuérdense que cuando Jesucristo iba ya lo iban a matar, iba a ser crucificado, Él les dijo a los discípulos que no se preocuparan, que Él ya se iba a ir, pero que no los iba a dejar solos, que les iba a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad. Y dijo, el Espíritu, Él les guiará a toda verdad. Entonces, desde ese momento que Jesucristo ascendió a los cielos, después de que fue crucificado, se apareció a los discípulos, hizo muchos milagros, pero también Él mandó su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo es el que ahora está en cada creyente que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y también ha sido libertado de muchas cadenas, ¿verdad? De muchas ataduras. Y aquí vemos, dice, porque la ley de, vamos a ver Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren qué bonito aquí como Dios nos ha libertado por medio de su Espíritu Santo. Y dice que es el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el pecado también tiene sus leyes. Qué tremendo. Y de la muerte. Fíjense cómo Dios nos ha traído una libertad tan grande. Por eso debemos de valorarla y tenemos que cuidar nuestro corazón. Ahora vamos a ver, dice, ya que Cristo nos ha hecho libres por medio del Espíritu Santo y de conocer su palabra, permanezcamos en libertad. Debemos de cuidar nuestro corazón, de cuidar nuestro caminar para poder seguir caminando en libertad. Y ahora vamos a ver cómo dice aquí el Salmo 119:45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Fíjense, es una forma de permanecer en Dios. Dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces, cuando nosotros buscamos los mandamientos de Dios, andamos en libertad. ¿Por qué? Porque tenemos el entendimiento abierto, porque tenemos ese deseo de buscar a Dios y de agradarlo. Pero a ver, vamos a ver, ¿qué pasa cuando no hay esa libertad total? Cuando a veces ya estás caminando con Dios, pero hay algo como que dices, no, aquí todavía me falta cambiar. Como cuando hay una cosa que no puedes vencer, un pecado. Entonces, ¿qué es lo que
lo que pasa, que el pecado cuando ya está constante se hace una atadura, como algo que no se puede romper tan fácilmente. Hay cosas que son más fáciles, pero hay cosas que son más difíciles. Entonces vamos a ver qué dice Gálatas 5:1. Vamos a leerlo. Otra vez, ya lo habíamos visto. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, si Dios ya nos libertó, nos hizo libres, no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, un yugo es algo que te sujeta y no te suelta. O sea, nosotros tenemos que aprender a soltarnos. Ajá. Vamos a ver en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces dice aquí que fuimos libertados del poder del pecado, dice, pero ahora en la libertad no debemos de dar ocasión para andar en la carne, ¿sí? Y ahora dice, hay que tener un deseo de ser libres. O sea, ¿cuántas de ustedes quieren ser libres? Yo quiero ser libre, porque el pecado trae problemas, trae situaciones difíciles y no es nada agradable. Al contrario, trae tristeza, trae preocupación. Entonces, yo no quiero tener eso. Yo creo que tampoco ustedes. Vamos a ver. Tenemos que pedir a Dios que traiga libertad a nuestra alma y que sea rota toda atadura con el pecado. Cuando nosotros tenemos ese deseo de ser libres, tenemos que clamar a Dios y pedirle su ayuda. Y vamos a ver cómo dice aquí en Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿quién es el que nos liberta? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Si Él nos liberta, nosotros seremos verdaderamente libres de cualquier atadura, no importa si es muy fuerte, si es ligera o lo que sea, pero es una atadura, un pecado con el cual se está teniendo que pasa el tiempo y tú, por ejemplo, dices mentiras, por ejemplo, y ya dices, ay no, como que dije una mentira, no, pues ya no voy a decir, y ya tratas de no decirlo, pasa un tiempo y luego otra vez, ay, es que era una mentira pequeña, una mentira blanca, pero delante de Dios la mentira es un pecado, entonces no debemos de mentir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ya cuando es algo muy fuerte que no se puede vencer? Esa es una atadura. Entonces hay que clamar a Cristo y Él es el que nos va a dar esa libertad. Dios quiere que estemos libres porque Él quiere traer esa libertad al alma, al cuerpo. Muchas veces hay gente que está enferma por eso, por el pecado. Ahora vamos a ver Salmo 18, 1 y 2. Dice Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, cuando nosotros tenemos una atadura, debemos de acercarnos confiadamente con Dios. Fíjense qué bien dice aquí la escritura. Roca mía, fortaleza mía, dice. Jehová, roca mía y castillo mío. ¿Cómo es una roca? Es cuando tú, por ejemplo, viene un río y tú te vas a la roca y te paras arriba. Entonces el río no te va a mover.
tú vas a estar firme, parada en la roca, no te vas a mojar. Pues así es Dios, como una roca, dice, y castillo mío. Imagínense, los castillos pues están bien fortificados, tienen una valla todo alrededor, están rodeados por altos muros, por torres, las puertas son fuertes. Entonces un castillo es un lugar donde el enemigo no puede entrar fácilmente. Así es Dios, Él nos puede resguardar y librar del pecado. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Entonces tendremos que depositar toda nuestra confianza en Dios. Dice, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Él nos protege. Entonces por eso debemos de tener nuestra confianza plena en Dios. Porque si nosotros clamamos a Él, nos va a libertar, va a quitar cualquier atadura. Entonces Dios es bueno y Él quiere que su pueblo sea libre. Y vamos a ver también lo que dice Isaías 51:14. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Miren cómo aquí Dios está hablando. Cuando nosotros estamos presos del pecado, es como si estás preso del pecado, pero es una cárcel. Entonces aquí hay una promesa. Dice, el preso agobiado, porque el pecado te agobia, te preocupas, no te deja ser feliz. Entonces aquí dice, será libertado pronto. Dios nos quiere libres. Quiere que estemos en libertad. Dice, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Entonces, también esto se aplica para las personas que están presas, pero que están agobiadas y que claman a Dios, porque si Dios lo está diciendo que Él los va a libertar, hay mucha gente que conoce a Dios y que están presas, están agobiadas, pero aquí dice que también para ellos va a venir esta libertad y dice que va a ser pronto. No morirán en la mazmorra ni le faltará su pan, porque hay mucha gente que está presa y que no tiene qué comer. Entonces vean cómo Dios quiere traer esa libertad. Y pues a mí me gustaría que ustedes, cada una de ustedes, yo, podamos clamar al Dios vivo que quiere darnos esa libertad. Dice la palabra de Dios que la creación aclama ardientemente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y dice que la creación va a ser libertada. Va a ser libertada, pero ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos ser libres para poder libertar a otros, si no, no lo vamos a poder lograr. Dios quiere que su pueblo sea libre. Y pues eso es todo, mis hermanas. Gracias por sus vidas. Deseo que esta palabra les sea de bien, de bendición, de edificación, y que si alguna ha estado batallando en un área de su vida, pues pueda tener esa libertad de acercarse a Dios confiadamente al trono de su gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Bendiciones, mis hermanas.